Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand Next Gen. El día de hoy estoy con Jorge Ángel Maruri, un profesional con una trayectoria sólida y diversa en el mundo del marketing, la estrategia comercial y la gestión de marcas en empresas de consumo masivo y alimentos. Jorge inicia su carrera fortaleciendo marcas en la industria de bienes de consumo, participando en procesos de construcción de marca desde roles de responsabilidad temprana. A lo largo de su recorrido, ha sido parte de equipos y proyectos en compañías de primera línea del sector alimentario y de productos de consumo, desde snacks, confitería, hasta productos de higiene y cuidado personal. Su experiencia abarca desarrollo comercial, estrategia de canales modernos de venta y dirección de marcas, siempre con foco en entender al consumidor y conectar con sus necesidades reales. Antes de integrarse a su rol actual dentro del sector de confitería y snacks, Jorge aportó su visión estratégica en áreas de desarrollo de negocio y estrategia comercial en entornos competitivos de snacks y alimentos. Es egresado con una sólida formación en administración y gestión de empresas y ha complementado su perfil con estudios de posgrado que le han permitido fusionar rigor analítico con creatividad estratégica en cada proyecto que lidera. Bienvenido, Jorge. Hola Pablo y mil gracias por la invitación primero. Al contrario. Vale la pena mencionar en este episodio que está aquí el perro de una amiga en el estudio, vamos a llamarla así, por si llegan a escuchar ahí o sea, es una perrita bien tranquila, pero si llegan a escuchar ahí su collar, que sepan que es eso, ¿vale? Es el invitado especial. Buenísimo, Jorge. Pues mira, para empezar, algo que me encanta preguntarle a todos los invitados antes de arrancar con los episodios es, cuéntanos cómo fue que llegaste a lo que estás haciendo hoy en día. O sea, eres financiero, eres comunicólogo, un poquito de tu trayectoria. Digo, no nos clavemos tampoco ahí 25 minutos en eso, pero cuéntanos un poquito para que sepamos con quién estamos hablando y que tengan un poquito de contexto. También hablar en qué empresas trabajaste, en qué posiciones tomaste, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, súper. Pues te puedo contar que ahorita yo soy licenciado en administración, estoy estudiando una maestría en administración de empresas. Entonces mucha gente se preguntará, ¿por qué marketing? ¿Cómo llegué acá? Porque hay perfiles muy diversos. Sí. La realidad es que ahorita viendo marketing es un área que está muy, muy relacionada con la estrategia de la empresa. Entonces, fue muy natural desde administración y para todos los administradores que te escuchan, irte al área de marketing. Claro. Entonces, es un poquito más de mi background contándote. He trabajado en empresas globales como Nestlé, como Unilever en algún momento. Ahorita trabajo en una empresa de consumo masivo de confitería. Entonces, me ha tocado llevar marcas desde marcas muy grandes de cuidado personal, cremas, me ha tocado llevar dulces, me ha tocado llevar alimento para mascota, me ha tocado llevar una diversidad y creo que eso robustece mucho y te da muchísima perspectiva. Claro, buenísimo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿En cuándo egresaste de la carrera? Más o menos para también tener un poquito de contexto, ¿no? Perfecto, súper Pablo. Pues yo empecé en 2010, no, 2015, ya me voy a restar un año. En 2015 empecé a trabajar en esto. Empecé en un programa de internship donde justamente era para comenzar a hacer algunas prácticas y prácticamente toda mi carrera la he desarrollado en marketing. De los 11 años que tengo de experiencia, prácticamente casi 10 fueron en marketing. Tuve algunas experiencias en desarrollo comercial que ampliamente a los marketeros que te escuchan se los recomiendo porque robustece el perfil. Y egresé de la carrera en 2016, nada más que empecé a trabajar justo antes de acabar. Buenísimo. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta industria cuando empezabas? Mira, creo que primero te hablaría, o sea, desde la parte de marketing, ¿por qué? Mucha gente comienza a ubicar a marketing como hacer publicidad o pura creatividad. Creo que lo que más me llamó la atención es que marketing combinaba lo que a mí me encanta, que es un alto impacto en la organización. Segundo, que tiene una parte muy analítica, pero también te permite hacer muchas cosas creativas, innovar. Y tercero, que yo te diría de marketing es que te permite mucha agilidad y contacto con gente. Entonces, eso fue porque lo escogí. La realidad es que consumo masivo no lo tenía en mente, pero se presentó la oportunidad. Y qué me llamaba la atención es, prácticamente todos hemos crecido con muchas marcas que incluso consumes antes de trabajar en esto, y tener ese impacto donde probablemente el producto que consumías antes, ahora tú lo llevas y la responsabilidad que tiene, creo que es algo que me satisface mucho. Y tiene un poco de, ¿cuál es la palabra? Como que el trabajar en una marca o con una marca que todo el mundo conoce es como, vamos a poner entre comillas, como sexy, digamos, ¿no? O sea, que lo que como ese trabajo que todo el mundo quiere tener o ese tipo de interacciones que todo el mundo quiere tener, porque hablan también de que el trabajo de la persona como que está generando mucho impacto allá afuera solo por el potencial que tiene la marca y el impacto que ya tiene en per se, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue esto? O sea, para ti, ¿cómo es trabajar en una empresa de consumo masivo de las grandes? ¿Crees que se requiere algo en particular para entrar en esa industria? Pensando que también muchas personas de nuestra audiencia, pensando también en los más jóvenes, pues tienen esta intención de trabajar ahí, ¿no?
Mira, y es una súper buena pregunta. ¿Qué te diría? Y si te resumo cómo es trabajar en el consumo masivo, es muy dinámico, porque al final cada día es diferente, es mucha agilidad y es mucha competencia, lo que hace que tengas que casi, casi reinventarte y pensar y tener esta apertura de aprender día a día. Entonces, ¿qué creo que es súper relevante para las audiencias que te escuchan? Es, si quieren entrar a consumo masivo, tienen que tener muy en claro que van a entrar a un ambiente donde van a necesitar aplicar números todos los días, van a necesitar platicar con mucha gente y sobre todo influir en otros equipos para que las cosas ocurran. Y tercero, yo te diría es tener esta sensibilidad y entendimiento del consumidor. O sea, a veces, y te digo porque me ha pasado, uno dice, okey, yo ocupo X desodorante o como X dulces, y entonces tú asumes que todo es como tú lo haces, pero es tener esta apertura y esta, llamemos como romper paradigmas de que hay un mundo más allá de como tú, tus amigos, tu pareja consume. Oye, platícame, ahorita tocaste un punto que te me adelantaste en las preguntas que quería hacerte, del tema de influir en las personas. Te voy a contar un caso personal. Cuando yo estaba más chavo, pues yo pensaba de que no, pues lo importante es ser el mejor en lo que haces, en tu arte, en tu trabajo, en lo que sea, bla, bla. Pero yo al principio, cuando estaba, digo, tenía 20 años en ese momento, yo pensaba que el tema de la influencia como que no era tan importante. Pero hoy lo veo para atrás y digo, no. Yo creo que es más importante la influencia en las personas que qué tan experto seas en un rubro, porque la influencia es lo que permite rodearte de expertos. ¿Cómo ha sido tu proceso de influir en las personas? ¿Es algo que lo tenías nato desde de que estabas más chavo, lo fuiste adquiriendo? ¿Crees que es un work in progress todavía? ¿Cómo está ese tema? Primero te diría, es una excelente pregunta. Yo te diría en marketing, y no es porque uno pese más que otro, pero la parte de influencia es lo que hace la diferencia entre lo que haces de un plano o una estrategia, llegue a la ejecución o se quede en buenos deseos. Entonces, eso yo te diría es clave. Obviamente tienes que tener otro set de skills importante, y es algo con la segunda parte que mencionabas no es algo con lo que naces, sí hay algunos indicadores que te van ayudando, pero, por ejemplo, en mi caso personal, lo que me ayudó es, yo siempre fui una persona mucho de drive, pero yo me considero una persona que es muy analítica. Entonces, a veces, cuando eres muy analítico, tienes una complejidad en la mente donde los números y la estrategia hacen mucho sentido para ti. Que creo que es muy relevante para que comiences a desarrollar, y me lo decía una jefa en mi carrera profesional, es cómo esa historia que para ti es tan clara en tu mente, la vas haciendo clara para otros equipos, y literal con peras y manzanas queda claro, porque la influencia empieza uno con entender bien tu negocio, entender bien al consumidor, pero más allá de eso es contar historias que permitan enganchar a otras áreas, a otras personas, para que ellos tengan la misma historia alineada y obviamente juntos vayan a lograr y ejecutar lo que se tiene en el plan. Oye, Jorge, platícame. También, para darte un poco de contexto, digo, seguramente no, más bien, estoy 100% seguro que no lo has escuchado en los nuevos episodios de este año porque no han salido todavía. Pero para este año, bueno, primero el objetivo que tenemos es hacer 127 episodios, así que ahí vamos en buen camino. Y segundo, es hacer de estas conversaciones más accionables. Me di cuenta que los primeros episodios que fueron muy buenos, pero que terminábamos hablando como cosas muy elevadas, muy etéreas, como muy hay abstractas, como si tenemos que influir en las personas y empatizar, pero la verdad es que termina siendo poco accionable y es como, ¿qué significa eso? ¿Me explico? Y es algo que quiero cambiar para este año, que los consejos que se le dan a las personas sean como, tienes que hacer esto y esto y esto de esta manera muy desmenuzado, vamos a llamarlo así, para paso a paso, casi casi. Para ti, ¿cuál es la metodología o algún tip que tengas de cómo influir en una persona, pero de una manera muy práctica? ¿Me explico cuál sería? Voy a elaborártelo por pasos de lo que me ha funcionado y para tratar de teorizarlo y que le sirva a tu audiencia. Creo que primero es, punto uno, entender a la audiencia, y lo voy a aterrizar muy puntual. Entonces, yo trabajo en marketing, ¿no? Sé que tengo un stakeholder que es la persona de la planta, tengo otro stakeholder que probablemente es los channel heads de canal tradicional, de canal autoservicios, un equipo de trade marketing. Entonces, lo primero que yo hago es entender quién es este set de stakeholders y dos, entender qué es lo que les importa. Por ejemplo, al jefe de un canal lo que le va a importar es llegar al target de canal porque está ligado a un bono probablemente. Al de la planta le importa maximizar la capacidad y la productividad de la planta. Entonces, entendiendo qué le importa a cada uno y ya identificando a tus stakeholders es dos, what's in it for them, o sea, es literal, ¿qué hay de lo que yo hago que les va a ayudar a ellos para
para que ellos me compren la historia y poder justamente armar esta parte, okey, mi plan de marketing, ¿cómo te suma? Irles contando literal, armar historias que les ayude. Y el tercer paso que yo te diría es construir en el lenguaje de las personas, porque hay personas que somos más analíticas, hay personas que son más de resultados, entonces hablarles en ese lenguaje y siempre comunicación, que serían como los 4. Al final creo que puede haber muchísimas, pero es lo que a mí me ha funcionado en mi carrera, y que tu plan de marketing esté ligado y no esté divorciado, digamos, de un plan de canal, y que cada quien esté con objetivos diferentes. Sí, que es como traducirlo de al final de cuentas, uno siempre está vendiendo, yo lo veo así. O le estás vendiendo a tu cliente o le estás vendiendo tu idea a tu peer también. Y es como, es el mismo mensaje, pero adaptado. O sea, hay un thread que vi el otro día que era como, bueno, esos masivos que salen de repente, ¿no? Que era como, no vendas un colchón donde digas, tiene 17 resortes para tu espalda. No, vende la mejor noche de tu vida. O sea, es como, es como el valor, y creo que va de la mano con lo mismo. Si quieres vender que tu idea la empuje el head de canal, por ejemplo, no vendas la idea del lado de marketing, vende la idea de cuál es el beneficio para esa persona, si efectúa tu idea, y esa persona ya va a estar más comprometida a ella, y así lo haces con todos los stakeholders para que puedan realmente avanzar al siguiente paso el proyecto, digamos, Y ¿no? le acabas de dar al clavo, Pablo, porque creo que ahí es relevante es, ¿cuánto, por ejemplo, cuánto de lo que vende mi marca representa para tu canal? ¿Cuánto te voy a aportar el crecimiento? Y literal, ahí los tienes comprados porque hay un compromiso mutuo. Oye, por ejemplo, hoy ya tocaste eso. ¿Cuánto te puedo aportar a tu canal? Pero vamos, esto pensando como si en una empresa muy grande tú eres el que está en el producto que más mueve el negocio. Pero ¿qué pasaría si estás en el producto más chiquito? ¿Cómo venderías eso a este head de canal, por ejemplo? Fíjate que ya me ha tocado estar en esas situaciones. Lo que me ayudó justo es, en esos casos donde tú no eres el foco, literal tienes que ser mucho más resaltar, y no me malentiendan de que tienes que estar en todas las juntas presentándole, pero sí dejar muy claro cuál es el rol de ese producto. Y 2 que a veces parece menor, es simplificarle la vida y las decisiones a los equipos, donde probablemente sí te toca hacer un poco más de trabajo de, mira, yo te trabajo el análisis y la oportunidad se llama ABC, donde catalógame este código, donde probablemente aquí está el precio, y ya llegas con algo más armado. Porque la realidad es que en ese momento tú compartes un share of mind de los equipos, al punto de lo que dices, donde probablemente el 80% de su tiempo, de su mente y de su preocupación está en la marca prioritaria, y donde tú eres un pedacito que, más que él buscar que le traigas, y va a sonar mal, ¿no? Pero que le traigas problemas o preocupaciones, lo que quiere es un pivote o algo que le ayude a llegar a su resultado, que es lo que a mí me ha funcionado. Y vea, pensando en cómo traducirlo, sería 2 cosas. Uno, esta como vender la idea de manera correcta pensando en los intereses de esa persona, y otro lado, hacérselo simple. Correcto. Hacérselo simple, no importa si es grande o chico, pero de que sea una decisión simple, de que nada más tienes que decir sí, en lugar de ponerle más trabajo, porque si te digo más trabajo, lo más probable es que no lo hagas. Exacto. Es literal como un low hanging fruit de, mira, aquí está, tómalo y Solo ayúdame firma a aquí y ejecutarlo. ya avanza este tema. Exacto. Me encanta. Oye, y platícame, viendo tu recorrido al día de hoy, ¿qué te hubiera gustado saber cuando estabas empezando tu carrera? Es una buena pregunta, y yo lo dividiría en 2 partes. Uno, creo que desde la parte más técnica, lo que pasa en marketing es que marketing es un mundo, o sea, donde un mundo me refiero a ves temas diversos y no solo campañas, no solo innovación. Entonces, creo que algo que me hubiera ayudado mucho saber, y probablemente a tu audiencia se le funciona, es que marketing es un mundo que implica entender muy bien el negocio, entender muy bien la marca, entender muy bien el consumidor, pero así es, entender el punto de venta del canal. Entonces, esta parte conceptual me hubiera gustado saberla en un principio, porque te ayuda mucho a tener este marco. Y lo segundo que creo que es muy relevante es que no hay carreras lineales. Al final, algo que me ha tocado vivir es, a pesar de que uno diga, okey, quiero estar siempre en marketing, o quiero estar siempre en esta marca, o quiero estar siempre en esta categoría, al final cada uno va construyendo su carrera. Y ya viendo en retrospectiva, lo que sí puedo ver es, por ejemplo, yo he estado un par de veces en la categoría de confitería y de dulces. Entonces, el haber estado hace 5 años al momento diferente donde tú estás, y tener estas experiencias críticas, lo que te ayuda es robusteces, incluso cuando llegas, lo ves con otros lentes, que lo hace mucho más rico, te vuelve mucho más estratégico y te da mucho más panorama para poder accionar en los nuevos retos. Oye, y cuéntame, también otra pregunta que me encanta hacer a los invitados es, ¿cuál es aquel error
que cometiste a lo largo de tu carrera, que dices, creo que fue el más grande que he hecho, pero que también por ende obtuviste la mayor cantidad de aprendizaje? Que dijiste, aquí me equivoqué, pero me levanté y ahora esto no me lo quito de mi cabeza nunca para no repetir el mismo error. ¿Cuál se hubiera sido? ¿Qué fue más bien y qué aprendiste? Mira, y creo que más allá de un error específico, algo Si se puede saber en dónde fue y qué estabas haciendo. O sea, digo, sabemos que es complicado en estos podcasts, pues por el tema de confidencialidad de muchas partes, digamos, a veces es complicado como hablar de eso, pero lo más que se pueda, pues mejor para que la audiencia también tenga más contexto, ¿no? se los voy a hablar puntual y se los voy a hablar que sea replicable a otras cosas. Creo que un error grande que me pasó con una innovación grande cuando trabajaba en una empresa de eh, Fraudenberg se llama, Vileda, fue que justamente el construir los volúmenes y porque al final algo que hace mucho marketing es tú construyes el potencial de venta y construyes la oportunidad de venta de un producto nuevo. ¿Qué se vuelve relevante con esto? Que al final, si tú lo construyes solo, pues al final lo que platicamos ahorita, si no te lo compró el de trade, si no te lo compra el de ventas, pues prácticamente vas a tener muchas batallas a la interna. Entonces, algo que me pasó es, iba a lanzar una fibra, eh, que era una fibra, ustedes han visto que en México las fibras metálicas son muy de, a la gente le encanta porque siente que limpia los sartenes. Entonces yo iba a lanzar una fibra metálica que al final sí salió, pero cuando yo lo lancé, nadie compraba la idea porque todos teníamos de, pues esta fibra va a tener un tema de que la gente no lo compra, estaba caro. Tuve a ventas en contra todo el tiempo y algo que pasó después o cómo se solucionó es, me di cuenta que debía haber subido al equipo de ventas desde la idea, ¿sabes? Entonces, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque al final es algo que en el mundo de marketing te toca vivir, o sea, me ha tocado vivir con otras innovaciones donde si no subes al equipo a tiempo, después tienes a gente que está conceptualmente en contra y que en lugar de ayudarte, detractores, exactamente, que al final no te suma. Entonces, es un error que yo rescato porque al final lo puedo ver consistentemente. Incluso yo te diría, no hay receta porque lo que aprendí en esa ocasión, después lo integré en la siguiente y después con eso aún así había detractores. Entonces, es por eso lo que te decía importante de la influencia, porque cada, cada proyecto, cada equipo nuevo, cada canal literal, son mentes que tienes que influir de manera diferente. Sí, que sería, sube al barco desde el puerto a las personas que van a estar involucradas en el proyecto. Si el barco zarpa sin ellos, eventualmente los tienes que subir y ya van a estar cansados por tanto nadar, vamos a llamarle así, ¿no? Me encanta. Oye, y platícame, por la experiencia que tienes en distintas categorías, ¿dónde ves hoy el mayor diferencial competitivo con el que las marcas se pueden construir? Súper, y creo que esa es otra buena pregunta, porque mi respuesta corta sería: depende. ¿Y qué depende? Para un poco, como decías, aterrizárselo a tu audiencia, es antes de construir un diferencial, y no sé si te ha pasado con otros invitados, es a veces uno dice: "Voy a lanzar un jabón", ¿no? Entonces, cuando lanzas un jabón, uno dice: "No, pues ya hay 1000 jabones". Que creo donde está el reto es, uno, que entiendas y paso a paso es, primero que entiendas el contexto competitivo y el ecosistema completo, es decir, a ver, poniendo el caso de jabones como ejemplo. Okey, jabones, ¿qué tipo de jabones hay? ¿Qué tiers de precio? Hay jabones desde los 10 pesos, desde los 15, desde los 20, y también, ¿qué comunican las marcas actualmente? Ejemplo, frescura, suavidad, cuidado superior de la piel. Entonces, con esta parte, entendiendo esto y entendiendo qué comunican las marcas actualmente, por ejemplo, si comunican estos claims, si comunican, superioridad, vas a poder encontrar un hueco posicional. Entonces, ¿qué me ayudó a mí en mis experiencias? De hecho, alguna vez me tocó lanzar una marca nueva, donde literal hice este ejercicio de entender la categoría, como te contaba ahorita. 2, entender, hicimos estudios para decir, okey, ¿cuáles son las barreras de consumo en los consumidores actuales de la categoría por la que no compran el producto? Okey, a lo mejor está muy caro, no tiene el aroma no dura lo suficiente, etc. Y tercero, entender qué se comunicaba en ese momento por los tiers de precio. A lo mejor las marcas premium comunican duración, duración de aroma 24 horas, y ahí tú puedes hacer esta construcción que al final, tú entendiendo eso, en la mente del consumidor puedes crear un jabón que digas: "Okey,
jabón hipoalergénico con aroma a lavanda a tan solo 15 pesos. Y con eso, tú ya tienes una diferenciación que te permite construir la marca. Sí, como analizar qué existe allá afuera y entrar o atacar por donde no. Que obviamente digo, hay un dicho que me gusta, que es, the riches are in the niches. Y si quieres ser bueno para todos, no va a ser bueno para nadie. Mejor ser como Apple, vamos a llamarle ese escenario. O sea, Apple no me acuerdo cuánto tiene de mercado de telefonía, creo que es el 8 o 9%, es mínimo, pero pues sigue siendo la empresa de telefonía más grande, creo, bueno, de aparatos, digamos, dispositivos más grande del mundo, ¿no? O sea, no es a fuerzas comerte todo el mercado, pero sí agarrar un nicho específico que te permite crecer lo suficiente para ser el número uno sin tener el 100% del mercado, ¿no? Exacto, y también porque lo dices, al final es comunica todo y comunicas nada. Ese es el problema de querer abarcar todo y por eso sí es importante la diferenciación que puedas crear desde la estrategia. Otra pregunta, por ejemplo, en el día a día, ¿cómo priorizas proyectos de construcción de marca que son más a largo plazo frente a objetivos comerciales de corto? Te voy a poner escenarios, digo, obviamente no voy a decir nada confidencial, pero hemos estado platicando con algunos clientes y obviamente estamos en un momento, me he dado cuenta después de estos podcasts, que la mayoría de las empresas allá afuera en México han tenido recortes de presupuesto, por ejemplo. Eso habla un tema de la economía, habla un tema de todo, de cómo se está llevando. Por lo tanto, están cambiando mucho los objetivos de las empresas. Es como que rentabilidad, más no, tal vez bajarle a la construcción de marca, pero también hay que enfocarse en la venta rápida, digamos, cosas que generen, que muevan la aguja, ¿me explico? ¿Cómo balanceas esto tú, por ejemplo? O sea, porque quieras o no, si hoy atacas mucho el corto plazo, vas a generar un chorro de ventas y que le mueves el precio tantito y se dispara la venta, bla, 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 pero vas a sacrificar la marca a largo plazo. ¿Cómo mantienes este balance? Creo que ese es el día a día literal de la como le acabas de dar, del consumo masivo de las empresas. Creo que la manera de balancear es siempre, en teoría, tu plan a largo plazo te tiene que ayudar a llegar al objetivo. Sin embargo, por ejemplo, algo que yo ocupo mucho como receta y que obviamente desde el director general de una empresa hasta el director de ventas, hasta el director de marketing es, ¿qué es lo primero que tienes que entregar? Y pensémoslo como si tú y yo tuviéramos una empresa, es ventas, rentabilidad y en el caso de empresas públicas, hasta profit para los inversionistas. Entonces, poniendo eso en el centro, yo te diría, ¿cómo balanceas eso? Pensando en la marca más en el largo plazo, donde a lo mejor los modelos tradicionales del consumo masivo es mayor tiempo al aire, con una campaña que te permite estar con una buena penetración de medios, pero eso te genera crecimiento en 1 o 2 años. Y eso hay algunos libros que lo dicen. Pensando en esto, a lo mejor hay veces que necesitas, okey, voy a enfocar mis esfuerzos en actividades de punto de venta, que al final las actividades de punto de venta, las promociones te traen un retorno en el cortísimo plazo. Ese dinero va a caer obviamente en la caja, y lo que estás garantizando es que tu marca subsista para que en un entorno probablemente hacia siguientes meses, siguientes años que sea favorable, tu construcción de marca se retoma. Entonces, yo creo que es algo muy relevante donde marketing juega este rol de liderar, de tomar la decisión, y al final no es una decisión solo de marketing, sino de compañía. Oye, platícame, porque ahorita comentas justamente, chance tengas que sacrificar un poquito esta inversión de largo plazo en medios grandes, pauta de awareness por el corto plazo y eventualmente lo retomes. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una economía? Digo, no estoy diciendo que sea el caso ahorita, pero vamos a decir una economía o resultados de negocio que no han estado bien y cada vez se recorta más, se recorta más, se recorta más. O sea, no sé, estoy pensando como mercadólogo, como director de marketing. Estás cavando tu propia tumba. O sea, porque es como te están presionando tanto con el resultado que sí, obviamente hay que generar resultados, pero si estás abaratando, abaratando promoción, promoción, activación, activación, pues eventualmente haces eso 2 años y ya te empieza a cobrar factura la no inversión, más bien, la inversión que no hiciste en construcción de marca. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Me explico? Justo. Creo que le acabas de dar al clavo y algo que en alguna empresa que trabajé había unos golden rules muy claros y estudios muy claros globales, que hay un libro que se llama How Brand Grows, que se lo recomiendo ampliamente. Lo que te dice es justamente una marca después de 2 años sin comunicar, lo que acabas de decir, comienza a caer. Y la promoción después, en lugar de ser una herramienta que te ayuda a subir las ventas, después se vuelve literal el cuidados intensivo del paciente, que me ha fu su propio cáncer. Entonces, ¿qué te diría yo que funciona mucho? Es, uno, sí priorizar
pero sin que se vuelva dependencia y platicarlo con los equipos comerciales de a lo mejor es un mes, 2 meses, a lo mejor ese año, pero nunca desconectar al 100 la comunicación. ¿Qué me ha servido en experiencias? Si, por ejemplo, la pandemia fue, creo que un ejemplo muy ácido para todas las empresas, para todos, las agencias, para todos, fue cómo comienzas a buscar medios alternos, a lo mejor una comunicación mucho más acotada, que te permita estar a lo mejor en un alcance menor, llegando a menos gente, pero sin que, como dices, es de desaparezco, por ejemplo, y dejo de hablar como marca durante 1 o 2 años. Entonces, eso me ha servido, como entender la situación, no volverlo dependiente, y 2 justamente no soltar y comenzar a buscar medios alternativos, medios más chicos, esfuerzos más puntuales. Sí, también me pongo a pensar, o sea, te digo que ahorita me proyecté como director de marketing casi, casi. También tiene mucho que ver esto que comentas de la influencia. Y como dirección, pues tienes que estar súper en contacto con dirección general, con los como shareholders, etcétera, 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 para que también puedan ver el futuro, porque si no estamos como desde un principio se comunica y levantas la mano de que, oye, estamos aquí cavando nuestra propia tumba, tenemos también que pensar a pensar lo que va a pasar a 2 a 5 años, ¿no? Exacto. Y yo lo que sumaría nada más para esa parte que dices es, justamente, el trabajo de marketing es no solo ver el año, sino estar viendo de 2 a 3 años, 4 años en adelante, que eso te permite justamente anticipar estas conversaciones donde tu rol es, a lo mejor no te dicen que sí, pero sí puedes decir: "Levanto la mano que si no hacemos acciones de construcción de marca, va a pasar esto", y es esa influencia que puedes tener. Sí, claro, y lo veo con personajes que creo que todo el mundo conoce, o sea, y claro, la gente más, ¿cómo llamarlo? Vamos a poner el caso de Salinas. Todo ese tema que está pasando con el gobierno, que se metió a los madrazos, vamos a llamarlo así, que le cobraron el tema de los impuestos, pero en ese momento, pasó unos meses antes, que ya estaba, era hablando de que se quería postular a la presidencia y se había ido a la comida con Trump. Entonces, esto habla de que este cuate no vive en el presente. Este cuate seguramente lo tiene planeado desde hace 5, 10 años, incluso seguramente desde que empezó todo el problema del ISR que tuvo, creo que fue 2006, 2008, una cosa así, digo, quién sabe cuándo. Pero eso es como, un amigo me dijo, como jugar ajedrez en 4D. Estar pensando tan a futuro y estar planeando y previendo y poder conseguir eso. Esa es la función de la verdadera dirección. Hay una cosa que una persona me dijo también, los operativos ven en el hoy, los managers ven el pasado, ver lo que pasó, y los directivos ven a dónde van, el futuro. Y creo que me hace mucho sentido eso también ahorita. Correcto. Y un caso que ahorita dices, y para que si tu audiencia se interesa, China, que está creciendo muchísimo, no sé si sabían que hay un plan que se llama el sueño chino de 2050, y ha tenido, o sea, China lo que decía es, en 2025 ya tenían un plan para ser la segunda potencia global económicamente, y para 2050 tienen el plan de llegar a ser el líder global económico. Y para eso tenían planes cada 5 años que son consistentes para mantenerlo. Entonces, a pesar de que pasó la pandemia, a pesar de que pase lo que pase a nivel global, China tiene un plan que le permite ver a futuro. Entonces, yo te diría, ahorita sí planear a largo plazo es algo que cada vez se vuelve más complicado porque en términos de tecnología, de política, cambia, pero creo que si tienes una línea clara mínimo en el largo plazo, eso te puede ayudar a seguirla, ¿sabes? O a buscarla. Oye, me da curiosidad, digo, la verdad es que desconozco cómo funciona el gobierno chino, pero, o sea, voy a pensar cómo funciona, al menos en México, en Estados Unidos, donde realmente no hay mucha planeación a futuro que se pueda hacer porque, pues, cambian los sexenios. O sea, lo más que puede planear el presidente o la presidenta es a 6 años, casi, casi, ¿no? En China, ¿sabes cómo es? La verdad es que desconozco. Eh, lo que pasa es que hay un partido hegemónico que es el Partido Socialista. Entonces, lo que garantiza es que independientemente del gobierno hay un plan rector que independiente de quién cambia, y el otro modelo es que no sé si sabían, pero, por ejemplo, el gobierno chino invierte, hay como una mezcla entre inversión pública y privada donde el gobierno chino es como literal un inversionista que dice: "Okey, ¿qué empresas chinas son clave para desarrollarlas?", y mete inversión pública para crecerla. Entonces, yo te diría, es muy estratégico porque al final juega con las piezas y un modelo muy diferente al que tenemos en el resto del mundo. Y me hace mucho sentido porque cada cambio de gobierno que hay, no se frena el proyecto. No es como que o sea, pensando en todo lo que ha pasado en el país, de un buen de cosas que cambian,
el aeropuerto que se iba a hacer, que al final ya no, luego que un proyecto que cambia el sexenio y se echa para atrás, o sea, eso permite, pues, como avanzar 6 años para regresar, avanzar para regresar. Y en cambio esto permite tener una continuidad y avance, y avance, y avance, y nunca te frenas. Que ahí, y justamente le acabas de dar, Pablo, lo que yo creo y aprendiendo es en el mundo corporativo es, hay empresas que siguen esta continuidad y desde mi experiencia, esas empresas que tienen esta continuidad y visión sin que llegando a una nueva administración siga como este plan, que obviamente puede tener muchas modificaciones, pero con esa visión clara creo que es lo que es clave para que no se caigan las marcas, no se caiga el negocio y para tener un camino relativamente estable. Claro, claro. Oye, regresando al tema ahora de manejo de agencias y de proveedores. Desde tu experiencia, ¿qué riesgos ves hoy al trabajar con agencias globales frente a agencias locales o al buscar nuevos proveedores? Súper. Y aquí vas a suponer que en parte de tu audiencia también hay gente de agencias. ¿Qué te diría yo? Más que un riesgo de una agencia local o global, lo que yo veo es el riesgo más grande de una agencia es que no entiende el negocio y que no tenga el ownership. Y porque me ha pasado que a veces la agencia dice, pues ya te entregué el key visual. Y entonces, si no entiende el contexto de negocio, no entiende los retos, ese yo diría que es uno de los mayores riesgos para llegar a una creatividad o un entregable que es pobre. ¿Qué yo recomendaría desde la práctica a agencias grandes y agencias pequeñas de lo que me ha tocado ver a lo largo de mi carrera? Y espero que aquí mis agencias con las que he trabajado y con las que hago un trabajo, si me escuchan, que sea muy consistente es, uno, yo creo que las empresas o las agencias globales, el músculo que deben capitalizar es este músculo que tienen un entendimiento entre regiones, que si llevan marcas globales pueden entender cómo una marca funciona en X país o en X región y creo que ese músculo lo que necesitan es mantenerlo, pero tienen una debilidad muy grande que a veces puede pasar, y es el reto más grande que tienen, en mi perspectiva, que entiendan al mercado local, que puedan tener esta agilidad dentro de la misma estructura y que puedan traer soluciones más frescas, que a veces luego lo que te trae una agencia grande, y no lo hablo de una experiencia propia, pero sí puede pasar, como que a lo mejor está más alejado del consumidor. En cambio, por ejemplo, cuando tienes una agencia pequeña, hay una agencia que es fresca, que a lo mejor se enfoca en algo que platicamos al principio, en un nicho muy específico. Creo que lo que pueden traer este tipo de agencias es entender que ellos, su mayor fortaleza es cómo yo siendo una agencia pequeña puedo ser más ágil, puedo probablemente ser mucho más cercano al mercado y poder atender a algo muy específico. Porque me ha tocado luego agencias pequeñas que quieren jugarle a la agencia global y no digo que esté mal como visión, pero si te pones a literal a querer jugar con una agencia global con costos. David contra Goliat. Exacto. Entonces, creo que ese es el reto que yo veo que podrían capitalizar agencias pequeñas justamente para construcción y las agencias globales para que no se vayan volviendo, como dices, más como lentas. Sí, claro que es complicado y también digo que yo me he vuelto como, o más bien, lo que digo se ha vuelto como un Frankenstein de todo lo que he escuchado en episodios, hablando con amigos, con clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Y también estos contratos que existen a nivel global, pues se ve un beneficio muy grande para las empresas a nivel costo, pero a un nivel tan arriba que muchas veces el usuario final dice, no manches, está carísimo. O sea, si es un ahorro, digamos, a nivel global, porque obviamente ven, por algo se hacen contratos globales, pero al usuario dices, no, pues es que con una agencia local me puede costar un servicio, no sé, 50,000 pesos, pero con la global me cuesta 4 veces más, 200,000 por lo mismo, por ejemplo. O sea, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿cómo operar esto? ¿Cómo manejarlo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Mira, yo te lo voy a hablar desde pros y cons que veo y me parece una pregunta relevante. Prácticamente es como si tú y yo tuviéramos una empresa. Lo que aseguras, si tenemos un negocio global, lo que vas a buscar es estandarización, vas a buscar escala de costos y también vas a buscar alguien que te pueda responder o sea, con el nivel de entregable que tú esperas en teoría. Entonces, yo creo que esa parte de las empresas globales difícilmente con lo que veo de las experiencias va a cambiar de un día para otro, que sí creo y por eso te digo, o sea, de una agencia local, y me ha tocado trabajar en un par de experiencias con agencias locales muy puntuales para un proyecto, la calidad del entregable se volvió increíble, o sea, y te lo digo así, ¿por qué? Porque se enfocaron mucho al detalle, justamente podían meterle al detalle que a lo mejor una agencia global no tenía. ¿Cuál es el reto? Que al final mi recomendación para estas agencias pequeñas es cómo, como te digo,
capitalizan esto de el detalle, el entendimiento, la frescura, para poder ir ganando. A lo mejor no vas a ir a pelear a una empresa global por el contrato global, pero a lo mejor sí puedes pelear por, mira, hay 3 proyectos que probablemente son estratégicos, lo abro y obviamente cuando una agencia entrega algo bien, es algo que se sabe, y es algo que se sabe más allá de la misma empresa, incluso tú lo sabes en la industria. Sí, suena lógico. Y también viene este tema de, o sea, bueno, no sé si sabías, aparte de lo del podcast, tenemos una agencia. Y también siento que viene como ese skin in the game. O sea, se le va un contrato global a una agencia global y pues sí, le duele, pero no la tumba. Pero a una agencia chiquita se le va un contrato grande y la puede quebrar. Creo que también ese skin in the game que existe, esa, ¿cómo puedo explicarlo? Ese riesgo que tiene la agencia también hace que le eche más ganas para que las cosas salgan mejor y que se empujen para adelante, ¿no? Exacto, y algo que yo te sumaría es las agencias globales y nada más en el contexto que sea, y probablemente no me quiero adelantar si es una de las preguntas que tenías, pero me parece relevante, es el modelo de construcción de marcas y el modelo de medios se está volviendo diferente. Donde, por ejemplo, la inteligencia artificial ahorita, tú sabes que lo vemos nosotros como una herramienta de eficiencia, pero yo creo que puede ser una herramienta de relevancia. ¿Por qué? Porque les voy a preguntar a tu audiencia, seguramente es, usen el buscador de inteligencia artificial que ocupe, pero dices, a ver, ChatGPT, ¿qué comprar para mi fiesta de cumpleaños? Entonces, justamente creo que ese es el espacio que las agencias locales pueden comenzar a ganar, porque las agencias globales aún no van a tener ni el tiempo ni el músculo porque es algo que está emergiendo. Entonces, es donde yo creo que hay espacios para las agencias locales de hacer acciones puntuales, detalladas, que una agencia global no te puede entregar, y que creo que puede ser, no es el negocio del hoy al 100, pero es el negocio de 3 años, 5 años desde mi perspectiva. Sí, que está, he escuchado justo que Google sigue siendo obviamente pues un monstruo, pero que está perdiendo un buen de puntos contra los buscadores de ChatGPT. ¿Qué digo? Tienen Gemini, pero igual, o sea, ese buscador está volviendo más relevante. O sea, ejemplo, yo ya no busco en Google. O sea, muchas de las cosas, a menos de que busque un servicio muy particular, muy local, algo que sea un restaurante, cosas así, pero la mayoría de las cosas, mi buscador de cabecera es ChatGPT, me responde todo y dime con quién lo puedo hacer y hasta investiga en internet. O sea, creo que eso se está viendo cada vez más relevante. Oye, ya casi, digo, nos estamos platicando ya bastante. Casi ya estamos por terminar el episodio, pero igual también me gustaría saber, ¿cómo sabes que un proveedor realmente te está agregando valor y no solo está ejecutando lo que le pediste? Creo que esa es la pregunta a veces cuando uno hace estas famosas evaluaciones de agencias de cierre de año. Eh, lo que yo te diría es, en mi experiencia, lo que ayuda mucho para saber si una agencia te genera valor es, uno, si es una agencia que entiende el brief, que lo masajea, como se diría en un término mucho más coloquial, lo asimila, pero es capaz de hacerte las preguntas correctas en el brief. Entonces, para mí esa es una agencia que te genera valor, cuando no solo escucha y dice sí, 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 sino más bien hace preguntas, profundiza. Y lo segundo es agencias que cumplen el brief, pero pueden traer un adicional, y digo, una idea, una bajada que a lo mejor se les ocurrió en el camino de esta entrega y que te suma, porque al final me ha tocado un par de experiencias donde esa idea adicional que trajeron, que no estaba en brief, se volvió la idea que dices: "Wow". Entonces, para mí, eso es lo que para una agencia que yo tenga, independientemente si es de medios, si es una agencia de publicidad, si es una agencia creativa, suma mucho. Me encanta. Cambiando de tema, hablando de la toma de decisiones y liderazgo. Cuando tienes que tomar decisiones importantes, ¿qué te pesa más? ¿La data, la intuición o la experiencia? Mira, y ahí me parece una buena pregunta porque, como te platicaba al principio, yo soy una persona muy data driven, o sea, al final sí tener data. Entonces, ¿qué creo yo? Que deben de complementarse, donde la data lo que te da es una dirección, la experiencia lo que te da es un termómetro, porque al final te dice hacia dónde va, y la intuición te ayuda a darle o pulir lo que te hacen estas 2. ¿Por qué te digo que es relevante? Porque al final hay decisiones donde la data cruda no te ayuda, y tu experiencia probablemente te pueda ayudar a darle ese análisis correcto a la data que tenías, a lo mejor evaluarlo en otra dirección, y donde la intuición, y más como lo decías hace rato, ahorita como cambia todo, imagínate una empresa de consumo de cualquier tipo que se paralice por el análisis.
Entonces, a veces la intuición es qué creo y más en entornos ágiles. Entonces, para mí es una combinación de las 3, donde también cada marketing manager o cada responsable de marketing tiene que saber en qué situación se apalanca más de una o de otra. Sí, como ya la responsabilidad del marketing manager o de la dirección, de la persona per se, como conectar esos puntos. El punto de la data uno, data 2, más experiencias pasadas y llegar a la solución. Correcto. Y hablando de eso justamente, ¿cuáles son o cuáles crees que es la habilidad clave más importante que debe de tener un marketing manager hoy en día? Mira, creo que, y me parece que lo platicamos ahorita, para mí la que es clave, y yo así la he escuchado, es Key Stakeholder Management, que literal, más allá de influencia, es esta parte de entender a tus stakeholders, entender esta parte de cuáles son, al punto de lo que te platicaba al principio, de qué es eso que les mueve y cómo influenciarlos. Y una segunda que yo lo pongo muy paralelo es algo que no existe, pero a lo mejor es desde mi perspectiva, es una agilidad estratégico-ejecucional. ¿Por qué lo digo así? Porque al final es que seas capaz de reaccionar y que no sea una reacción ágil, nada más de poner parches, sino que realmente hagas ese trabajo estratégico, pero que no te paralices en me voy a aventar 6 meses haciendo un análisis y te doy respuesta. Entonces, para mí creo que esas 2 en este entorno cambiante se vuelven clave para el éxito del marketing manager y de las organizaciones. Súper. Y última pregunta, la pregunta especial. ¿Qué habilidad tuya no aparece en tu CV, pero crees que es la que más utilizas en tu día a día? Es una buena pregunta porque en este sentido yo le he dado este feedback a muchos de mis colaboradores y a veces esto se da por sentado, pero creo que una habilidad que se vuelve clave es escuchar. O sea, ¿y por qué les digo escuchar? Porque probablemente de los que están ahorita escuchando tu podcast, al final la base para poder tener otras habilidades y para poder entender es escuchar. Por ejemplo, cuando escuchas al consumidor, cuando escuchas a los equipos de ventas, cuando escuchas a la dirección, es literal donde tú puedes tomar todos los puntos y poder tener una postura. Incluso yo lo considero básico porque, por ejemplo, para negociar, que necesitas escuchar a tu Claro. otra parte. Para manejo de conflictos, necesitas escuchar. Para, la parte, a lo mejor, incluso yo te diría de manejo de equipos, es clave escuchar. Entonces, es algo que no aparece en mi CV, aparecen las habilidades, por ejemplo, arriba, pero creo que esa es la base de muchas habilidades. Me encanta, Jorge. Y por último, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por LinkedIn, por Instagram, por dónde sería? Perfecto, creo que pueden ponerse en contacto conmigo por LinkedIn, aparezco como Jorge Ángel Maruri, ahí, podemos, aparece también ahí mi correo, entonces, cualquier contacto ahí puede ser. De lujo, Jorge. Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y con nuestra audiencia. Y muchas gracias a todas las personas que escucharon este episodio de Inside the Brand Next Gen. Nos vemos en el próximo y feliz año. Gracias.